juez Carlos Puerto. En este caso, buenas noches. Vamos a reinstalar la audiencia dentro del proceso número 07332-2024-0011. Por favor, señor secretario, verifique que los medios telemáticos se encuentran funcionando correctamente y verifique, por favor, la presencia de las partes procesales. Señor juez, los medios telemáticos se encuentran funcionando correctamente. Se constata en sala de la presencia del señor juez Carlos Puerto. Previo a este anuncio se ha verificado la presencia y constatación de cédulas de identidad, certificando mediante esta secretaría que se encuentran en esta diligencia. Los abogados de las partes, la procuradora síndica de la municipalidad, la interviniente de control de legalidad, la perito designada y los testigos convocados. Se declara instalada la presente audiencia de juicio. Se concede la palabra al abogado de la parte demandada, por favor. Muchas gracias, señor juez. Buenas noches con todos. Mi nombre es Incito Aquisa y represento en esta sala de audiencia al señor Luis Alberto Pérez Ramírez. El señor Luis Alberto Pérez Ramírez, dentro del tiempo previsto por la ley, comparece ante usted y presenta su contestación a la demanda. Explica que el autor, Juan Carlos Mora Cepeda, ocupa de manera indebida el inmueble ubicado en la calle Guipúzcoa, número 123, barrio La Floresta, en la ciudad de Ambato, el cual consta registrado a nombre de mi representado según el certificado de registro de la propiedad del 13 de febrero del 2025. Este documento forma parte de nuestros medios probatorios junto con la materialización de mensajes de WhatsApp, una denuncia presentada por el propio demandado y un documento emitido por la Dirección de Avalúos y Catastros del GANMA. Mi representado sostiene que el actor jamás tuvo posesión legítima, pues ingresó al inmueble únicamente por tolerancia y permiso temporal, lo que descarta la existencia del ánimo de dueño que exige el artículo 715 del Código Civil. De igual manera, también que desde hace años ha realizado reclamos, gestiones y denuncias para recuperar su propiedad, lo cual demuestra que no existió posesión pacífica e ininterrumpida por más de 15 años, como exige el artículo 2392 del Código Civil. Además, tampoco existe buena fe conforme al artículo 2398, ya que el actor incluso respondió con expresiones groseras ante las solicitudes de devolución del bien, lo cual se evidencia en las pruebas acompañadas. Dentro de nuestra defensa anunciamos prueba testimonial al señor José Luis Ceballos Ortiz, quien declara sobre los reclamos de propiedad realizados por mi representado. A la señora Marta Beatriz León Sánchez, quien confirmará los intentos constantes del demandado para recuperar el inmueble. Mauro Sebastián Castillo Arias, cabo primero de la Policía Nacional, quien intervino en una llamada al 911 y constató que el actor no permitía el ingreso del bien y utilizaba expresiones vulgares. Asimismo, invocamos lo establecido en los artículos 152 y 153 del COGEP referentes a la carga de la prueba y la legitimación para señalar que el actor no ha demostrado los requisitos necesarios para la prescripción extraordinaria y que su ocupación nunca tuvo respaldo legal. Por todo lo expuesto, señor juez, solicito que se rechace la demanda, que se mantenga el derecho de propiedad de mi representado y que se ordene la restitución del inmueble a su favor. Eso es todo, señor juez, no tengo más que decir. Muchas gracias, abogado Inti. Se le concede la palabra al abogado Alexander, por favor, el abogado de la parte actora. Muchas gracias, con su venia, señor juez, y para efectos de registro, soy el abogado Alexander Ganchala, con número de matrícula 17-2025-148. Comparezco como abogado patrocinador del señor Juan Carlos Mora Cepeda, actor del presente proceso ordinario de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, para exponer con claridad la fundamentación fáctica y jurídica que demuestra la procedencia de su pretensión. Señor juez, la prueba íntegra actuada permite establecer sin lugar a duda que mi representado ha ejercido posesión plena y efectiva sobre el inmueble ubicado en la calle Guipúzcoa, número 123 del barrio La Floresta en la ciudad de Ambato, desde el 15 de enero del 2000, es decir, durante 24 años.
Esta no es una posesión abstracta, ambigua o de mera tolerancia, señor juez. Es una posesión real, continua y ejercida con absoluta visibilidad ante la comunidad, que se manifiesta en ocupación permanente y estable, considerando que mi representado ha residido de manera continua en el inmueble, lo que incluso fue constatado durante la inspección judicial del perito, quien verificó que el señor Mora Cepeda habita el bien, lo mantiene y lo utiliza como vivienda familiar. Adicional se debe mencionar la ejecución de actos materiales de dominio, ya que a lo largo de estos 24 años mi representado ha realizado mejoras visibles y permanentes, entre las más importantes la construcción de una vivienda de 2 pisos con estructura de hormigón armado, cerramiento perimetral con muros y rejas metálicas, adecuación del área de parqueadero, instalación de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y telefonía fija, todos suscritos a su nombre. Estos son actos típicos del ánimo de dueño y jamás podrían realizarse con fragilidad de un simple permiso temporal o coposesión precaria. Señor juez, no podría dejar de lado la asunción de cargas económicas, ya que mi representado ha pagado durante estos 24 años impuestos prediales, consumos de servicios básicos, tasa de servicios municipales, lo cual constituye un indicio inequívoco de posesión útil, conforme lo interpreta la doctrina civil y la jurisprudencia de la Corte Nacional. Señor magistrado, en el artículo 2392 del Código Civil exige que la posesión sea pública, pacífica, ininterrumpida durante al menos 15 años y con el ánimo de señor y dueño. En este caso, no solo se cumple con el mínimo de tiempo legal, se supera ampliamente con al menos 24 años documentados, constatados y verificados. Detallando uno a uno los ítems mencionados, puedo manifestar que en lo que hace referencia a la posesión pública, pues la posesión ha sido ejercida a la vista de todos sin ocultamiento, pues los mismos vecinos declaran que el señor Mora reside ahí desde inicios de los años 2000. Esto da lugar a que un poseedor clandestino no construye edificaciones visibles ni instala servicios básicos con registros municipales. En cuanto a la posesión pacífica, señor juez, no existe en el expediente una prueba alguna de conflicto real, formal o judicial antes del año 2024. Los reclamos alegados por el demandado son verbales y tardíos y carecen de relevancia jurídica para interrumpir la posesión. Señor juez, de manifestar que en este caso está presente una posesión ininterrumpida sería inaudito, ya que no existe una demanda de reivindicación, una acción posesoria, una medida cautelar, el proceso penal previo, una interrupción natural conforme al artículo 2410 del Código Civil. En 25 años no hubo ninguna acción judicial, requisito indispensable para que exista una interrupción civil. En cuanto al ámbito de señor y dueño, señor juez, construir una vivienda de 2 pisos y asumir los servicios básicos por más de 2 décadas es una evidencia incontrovertible de animus domini. Señor juez, la contestación del demandado intenta construir una narrativa que no coincide con el expediente ni con la prueba actuada. Por ejemplo, sobre la supuesta autorización temporal en el 2015, el demandado no presentó un contrato, un documento, un testigo, una autorización escrita, una nota o un mensaje previo al 2015. Además, la posesión de mi representado inició en el año 2000. Los servicios básicos están a su nombre desde 1998 y la construcción de la casa ocurrió antes del 2015. Siendo de esta manera que lo manifestado por la parte demandada es una afirmación inverosímil, no probada y contradictoria. Sobre los reclamos desde el 2018, el Código Civil es claro, solo una demanda judicial puede interrumpir la prescripción. En este contexto, señor juez, se puede considerar irrelevante si discutieron verbalmente, si enviaron mensajes de WhatsApp o si el demandado amenazó con iniciar acciones legales. La única denuncia penal data del 2024, cuando la prescripción ya estaba consumada. En cuanto a la alegada mala fe de mi defendido, no se probó ningún acto que revele engaño o aprovechamiento desleal. Por el contrario, las pruebas demuestran vida estable, uso permanente, pago de obligaciones, inversión económica, todo lo cual opone totalmente a la mala fe. Continuando con mi intervención, señor juez, quiero hacer énfasis en la importancia del informe pericial. El experto ingeniero Luis Fernando Sánchez certificó que el inmueble está ocupado únicamente por el actor. Extienden mejoras significativas de la larga data. La posesión ha sido continua y pacífica. No se evidencian signos de ocupación previa del demandado. Los vecinos confirman una posesión de más de 20 años. La pericia es exhaustiva, detallada y coincide plenamente con la realidad constatada y la documentación presentada.
Llegando a este punto, señor juez, y de antemano agradeciendo su atención y la de todos los presentes, me permito indicar que la totalidad de la prueba documental, testimonial y pericial conduce a una conclusión inequívoca, pues mi representado ya adquirió la propiedad del inmueble por prescripción extraordinaria. Por ello, respetuosamente solicito que se declare con lugar la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Se reconozca al señor Juan Carlos Mora Cepeda como propietario del inmueble, se disponga la inscripción de la sentencia en el registro de la propiedad y, por último, se condenen costas a la parte demandada por su oposición infundada. Adicional a las peticiones planteadas y con su venia, señor juez, solicito que se pueda llamar a declarar al perito de la causa para que usted pueda escuchar y de esta manera mi intervención pueda ser reforzada y argumentada técnicamente. Hasta ahí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Se le concede la palabra. Perdón, por favor, se tiene presente la solicitud. Señor secretario, por favor, proceda a llamar al perito designado en la causa para que rinda su declaración conforme a la solicitud del abogado Alexander, por favor. Conforme. Conforme, señor juez. Se llama el perito María García a ingresar y rendir su declaración. Correcto, gracias. Señor perito, por favor, le recuerdo que se encuentra bajo juramento. Proceda solamente a responder con claridad y precisión. Se le concede el uso de la palabra a la parte solicitante para que realice las preguntas pertinentes. Muchas gracias, señor juez. Buenas noches, perito. En este caso voy a iniciar preguntándole, ¿constató usted que el actor reside actualmente en el inmueble? Buenas noches, señor juez, señor secretario, abogados de las partes procesales. Mi nombre es María Gracia Vaquero, soy perito acreditada por el Consejo de la Judicatura y mi número de calificación es la 19 64754. Respondiendo a su pregunta, señor abogado, expreso que sí, señoría, observé mobiliario, ropa, utensilios domésticos y electrodomésticos en uso, además de una actividad diaria normal. Los vecinos afirmaron que el actor vive allí desde hace varios años de manera permanente. En este caso, ¿qué mejoras verificó en el inmueble? Constaté una vivienda de 2 pisos, cerramiento perimetral, instalaciones de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. Estas obras fueron atribuidas al actor, según lo que manifestaron los vecinos. Correcto. ¿La posesión del actor ha sido continua? Sí, no se observaron signos de interrupción física. Los vecinos confirmaron ocupación permanente desde aproximadamente el año 2000. Usted manifestó que no observó signos de interrupción física. Para efectos de registro, ¿podría ratificar, por favor, encontró usted interrupciones físicas de la posesión? No, revisé denuncias del demandado desde el 2018, pero ninguna generó desalojo ni afectó la posesión material. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias, abogado. Por favor, concluya las preguntas de la parte demandante. Se concede la palabra para el interrogatorio. Por favor, abogado Inti, puede proceder. Muchas gracias, señor juez. Señora perito, constan denuncias por ocupación indebida. Sí, 2 denuncias desde el año 2018 que fueron presentadas por parte del demandado. El demandado manifestó oposición. Sí, en denuncias y mensajes, pero no hubo interrupción material del inmueble. Las construcciones tienen permisos municipales. No encontré registros de permiso. Correcto, bien. Consta autorización del demandado para que el actor ocupe el inmueble. No existe autorización formal ni documental. La otra pregunta sería, aquí el actor sabía que no era el propietario. La documentación que acompaña sugiere conocimiento de la titularidad registral del demandado, pero eso es un aspecto jurídico que es ajeno a mi pericia. Esto es todo, señor juez, no tengo más preguntas que hacer. Tal vez solicitan que se presente otro testigo, por favor. Por favor,
Señor secretario, recibe a la testigo Sandy Palate anunciada por parte del actor. Conforme, señoría. Ingresa a la sala en calidad de testigo la señorita Sandy Palate. Señorita Sandy Palate, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en lo que se le va a preguntar? Sí, señor juez, lo juro. Le recuerdo, señorita Palate, que el falso testimonio es un delito penado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal. Por favor, responda únicamente las preguntas que le formulen los abogados. Por favor, tiene la palabra el abogado de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Buenas noches, señorita testigo. Por favor, ¿nos podría indicar dónde reside usted y qué relación tiene con el señor Juan Carlos Mora Cepeda? Buenas noches. Yo vivo en el barrio La Florida, en la casa de al lado de la propiedad en disputa. Soy vecina del señor Juan Carlos Mora. Correcto, usted mencionó que es vecina. ¿Desde qué tiempo es vecina del señor Juan Carlos Mora? Desde aproximadamente unos 20 años, tiempo en el que también yo he vivido en el barrio. Correcto, entonces le consta que el señor Juan Carlos Mora reside en el inmueble. Sí, señor juez. Señora Sandy Palate, indique si en la propiedad se ha construido o realizado mejoras al inmueble. Sí, he visto como el señor Juan Carlos Mora ha construido una casa, adecuó servicios básicos, con el pasar de los años realizó el segundo piso y construyó el cerramiento y un parqueadero pequeño. Correcto, usted como vecina puede manifestar a la sala cómo es la ocupación del bien inmueble. Bueno, el señor Juan Carlos es un vecino tranquilo, constantemente se lo ve en la casa, ha realizado mantenimiento de la propiedad. Correcto. Como última pregunta, ¿usted conoce que existe una disputa legal del dominio por la vivienda o alguna vez vio viviendo en ese terreno al señor Luis Alberto Pérez? Eh, bueno, yo desconocía la existencia de una disputa por la vivienda, ya que en todos estos años no he visto ni he tenido el gusto de conocer al señor Luis Alberto. Para mí, el único dueño de la casa siempre fue el señor Juan Carlos Mora. Muchas gracias, le agradezco por sus respuestas. No más preguntas, señor juez. Correcto. Se solicita, por favor, señor secretario, que reciba al testigo del actor, a la señorita María Cristina Arias, por favor. Conforme, señoría. Ingresa a la sala en calidad de testigo la señorita María Cristina Arias. Señorita María Cristina Arias, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en honor a lo que se le va a preguntar? Sí, señor juez, lo juro. Le recuerdo que el falso testimonio es un delito penado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal. Responda, por favor, solamente las preguntas que le formulen los abogados. Por favor, tiene la palabra el abogado de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Buenas noches, señora María Cristina. Para registro, ¿nos podría indicar dónde reside usted y qué relación tiene con el señor Juan Carlos Mora? Buenas noches. Yo vivo en la casa de al lado del terreno en disputa. Soy vecina del señor Juan Carlos de hace más o menos unos 20 años. Correcto. Usted mencionó que es vecina. ¿Desde cuándo ha visto al señor Juan Carlos Mora en ese inmueble? Uy, desde hace muchísimos años. Yo llegué al barrio más o menos en el año 98 y él ya andaba ahí por ahí arreglando el terreno. Desde el año 2000 más o menos ya vive ahí fijo con su familia. Cuando usted dice que vive ahí, ¿se refiere a que va de vez en cuando o está ahí siempre? No, no, no. Él está ahí todos los días. Ahí duerme, ahí come, ahí recibe sus visitas. Yo lo veo salir a trabajar en la mañana y regresar en la tarde, en uso permanente de la vivienda. Correcto, señora María Cristina. En todos estos años, ¿ha visto al señor Juan Carlos realizar obras en la casa? Claro. Ese lugar al principio era puro monte. Él levantó la casita, primero era pequeña y luego se hizo un segundo piso. También puso un cerramiento y gestionó lo del agua y la luz. Todo eso lo ha hecho él con su esfuerzo. Correcto. Una última pregunta. ¿Usted conoce al señor Luis Alberto Pérez, el demandado en este caso? ¿Alguna vez lo vio viviendo en ese terreno o cuidándolo?
La verdad no lo conozco. En más de 20 años que llevo de vecina, nunca vi al señor Luis Alberto usar el predio, ni limpiar, ni nada. Para nosotros el único dueño siempre ha sido don Juan Carlos. Correcto, le agradezco por sus preguntas. No tengo más preguntas, señor juez. Le agradezco mucho, abogado Alexander. Por favor, proceda el abogado de la parte demandada, su testigo. Gracias, su señoría. Señora María Cristina, muy buenas tardes. Usted ha manifestado por qué es vecina inmediata del inmueble en disputa. Para efectos de claridad ante el tribunal, ¿podría confirmar si su residencia está ubicada justo al lado de la propiedad donde vive el señor Juan Carlos Mora? Y si por ello usted ha podido observar de manera directa lo que ocurre en el lugar. Sí, así es. Señorita María Cristina, considerando que usted vive justo al lado del inmueble en disputa y tiene una cercanía directa con lo que ocurre en ese sector, ¿podría indicar al tribunal si, debido a esa proximidad, llegó a enterarse o presenciar de alguna manera los problemas, discusiones o la presencia de la policía que ocurrió alrededor del año 2018 en esa vivienda? La verdad escuché bulla una o dos veces y vi una patrulla, pero pensé que era algún malentendido. ¿No es verdad que esas bullas eran reclamos del señor Luis Alberto exigiendo que le devuelvan su terreno? No lo sé, no sé los detalles, abogado. Solo sé que hubo unos gritos, pero don Juan Carlos nunca se fue. Él siguió viviendo ahí tranquilo después de eso. Ok, usted me dice que Juan Carlos es como el dueño, pero ¿sabe usted si él tenía algún papel o escritura que dijera que la casa era suya? De papeles no sé, señor. Yo solo digo lo que veo en mis ojos. Él es quien vive ahí y la cuida y mantiene esa casa desde hace décadas. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias, abogado Inti. Muchas gracias, señorita Arias. Por favor, puede retirarse de la sala. Gracias. Gracias, señor juez. Por favor, señor secretario, reciba a testigo de la parte demandada. Conforme, señoría. Ingresa a la sala en calidad de testigo de la parte demandada, la señorita Belén Rodríguez. Señorita Belén Rodríguez, buenas noches. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en honor a lo que se le va a preguntar? Sí, señor juez, lo juro. Le recuerdo, señorita Belén, que el falso testimonio es un delito que se encuentra sancionado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Por favor, responda únicamente todas las preguntas que le formulen los abogados. Tiene la palabra el abogado de la parte demandada. Muchas gracias, señor juez. Señora Belén, ¿nos podría indicar dónde reside usted y cómo conoce al señor Luis Alberto Pérez Ramírez? Buenos días, yo vivo en el barrio La Florida, cerca del sector donde está el inmueble. Conozco al señor Luis Alberto Pérez porque es un conocido de la familia desde hace varios años. Él me ha comentado sobre la propiedad y sobre los trabajos que realizó ahí desde hace mucho tiempo. Señora Belén, ¿desde hace cuánto tiempo tiene conocimiento de que el señor Luis Alberto Pérez tenía relación con ese inmueble? Desde hace unos 15 o 16 años. Sé que él adquirió ese terreno y que siempre ha estado pendiente de esa propiedad, incluso antes de que el señor Juan Carlos llegara a vivir ahí. ¿Sabe usted si el señor Luis Alberto Pérez realizó construcciones, adecuaciones o mejoras en el inmueble cuando tomó posesión? Sí, señor juez, sé que él fue quien hizo las primeras obras, limpió el terreno, levantó una estructura inicial y dejó instalados algunos servicios. Él me comentó y yo misma vi movimientos cuando se iniciaron los trabajos. ¿Tiene conocimiento de que el señor Juan Carlos Mora haya ingresado o utilizado el inmueble sin autorización del señor Luis Alberto? Sí, lo que yo sé es que el señor Juan Carlos entró tiempo después cuando el señor Luis Alberto no estaba viviendo en la ciudad. Él nunca pidió permiso y comenzó a quedarse ahí como si fuera suyo, pero sin autorización expresa. De acuerdo. Señora Belén, ¿usted considera que el señor Juan Carlos Mora ha actuado como propietario legítimo del inmueble? No, señor juez, yo siempre he sabido que el dueño real es el señor Luis Alberto Pérez. Nunca escuché que él haya vendido el terreno o cedió la propiedad. Para mí, Juan Carlos solo ocupaba el lugar porque aprovechó la ausencia de Luis Alberto.
Como última pregunta, ¿alguna vez vio o escuchó que el señor Juan Carlos Mora haya realizado construcciones importantes desde cero? Lo que he visto son arreglos menores, como pintura o mantenimiento, pero las estructuras principales ya estaban ahí desde la época que el señor Luis Alberto trabajó en el terreno. Lo grueso de la construcción no lo hizo Juan Carlos, según lo que yo tengo conocimiento. No tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias a la testigo. Con esto concluye la declaración del testigo. Por favor, señor secretario de fe de lo actuado. Conforme, señor juez. Déjese constancia en acta de que ha finalizado la declaración de la testigo, quedando registrada íntegramente para los fines de ley. Muchas gracias, señor abogado. Habiéndose evacuado la prueba, se dispone a continuar con la fe de alegatos, la fase de alegatos finales, por favor, de conformidad a lo determinado del COGEP. Tiene la palabra el abogado Alexander, por favor. Muchas gracias, señor juez. Creo que en esta presente audiencia se ha dicho todo. Fundamentar únicamente que la prueba ha demostrado posesión real de por lo menos 24 años, mejoras significativas, uso cotidiano y sin interrupciones físicas. Todo esto evidencia con absoluta claridad que mi representado ha cumplido con todos los elementos constitutivos de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio apegados a la ley y demostrados en esta diligencia. Es lo único que puedo afirmar como alegato final, señor juez. No tengo más intervención. Muchas gracias, abogado Alexander. Por favor, el abogado Inti. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, de toda la prueba actuada se evidencia que la posesión del actor no ha sido continua ni pacífica como exige la ley. Existen denuncias presentadas por mi representado desde años atrás, comunicaciones directas y actuaciones que demuestran de manera clara su oposición constante a la ocupación del señor Juan Carlos Mora. Estos hechos interrumpen la prescripción y descartan cualquier ánimo de dueño como parte del actor, por parte del actor, perdón. Además, la prueba presentada por la contraparte tiene contradicciones importantes, especialmente respecto al origen de la ocupación, la falta de permisos de construcción, la ausencia de autorización del propietario y y la notoria inestabilidad en la supuesta posesión pacífica. Por todo ello, señor juez, solicito respetuosamente que la demanda sea rechazada en su totalidad y que se mantenga vigente el derecho de propiedad de mi representado. Muchas gracias, abogado Inti. Muchas gracias al abogado Alexander. Queda registrada la intervención de las dos partes. Por favor, señor secretario, deje constancia. Conforme, señor juez. Queda registrada en acta la intervención de la parte demandada y actora. Habiéndose escuchado las partes, corresponde ahora dar paso al procurador síndico. Con su venia, señor juez, me presento. Yo soy la doctora Gabriela Zambrano, procuradora síndica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ambato. Comparezco ante usted para exponer las razones de nuestra intervención como GAT municipal para defender los intereses del municipio de acuerdo a este presente procedimiento. Mi intervención básicamente se centra en solicitar que se valore con claridad los hechos materiales y jurídicos consignados en el expediente, reconociendo además que el GAD municipal del Cantón Ambato actuó de conformidad a las competencias y a las obligaciones legales y que además de cualquier sanción debe ajustarse al debido proceso y a la proporcionalidad prevista en la normativa municipal de acuerdo a sus ordenanzas y también a la normativa nacional. Quisiera enfatizar además que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ambato ha cumplido conforme a la ley con todas las etapas administrativas previstas. Se notificó debidamente a los presuntos responsables, se ha otorgado también el derecho de presentar descargos y pruebas, se abrió el respectivo expediente. No existe, por tanto, un vicio de procedimiento en la actuación del municipio que pueda justificar la anulación total de la intervención o la actuación del municipio. Su señoría, desde el punto de vista institucional, quiero acotar y que nos
corresponde señalar 3 observaciones. La primera, que la posición no puede considerarse pacífica cuando existen denuncias presentadas por el propietario ante la Fiscalía y reclamos extrajudiciales, según los documentos que constan en el expediente del presente proceso. Además, no existen registros municipales de la aprobación para las mejoras realizadas en este bien, lo cual significa que las construcciones se realizaron sin permiso. Esto no valida realmente la posesión del predio, pero se evidencia que la ocupación no fue ejercida en plena legitimidad administrativa. Además, el registro de la propiedad mantiene la titularidad a nombre del demandado sin controversia administrativa, lo cual confirma que no existe proceso alguno de transferencia o abandono. En virtud de esto, señor juez, y con todos estos antecedentes ya revisados, en función de la competencia institucional del GAD municipal del Cantón Ambato, respetuosamente queremos poner en consideración de su autoridad las siguientes observaciones: que se reconozca que el GAD del Cantón Ambato actuó conforme al marco legal y a las normativas vigentes. Además, que se valore integralmente la prueba documental y la existencia de reclamos formales presentados por el propietario, pues afectan la continuidad pacífica de la posesión, que se tome en cuenta las mejoras realizadas en el bien y que estos realmente no cuentan con los permisos municipales, lo que deja en evidencia una ocupación no formalizada ante la presente administración, y que las decisiones que adopte la autoridad se respeten a través del ordenamiento jurídico municipal, especialmente en lo relacionado a la regularización posterior del uso de suelo y del catastro. Que se evite además que se evite medidas que pongan en riesgo la institucionalidad municipal y su capacidad de servir a la ciudadanía. Por lo expuesto, señor juez, este órgano municipal solicita que se resuelvan las pretensiones conformes a derecho, disponiendo de cualquier decisión que otorgue o niegue la prescripción se ejecute con estricto apego a la normativa legal y registral y municipal vigente. Agradezco su atención y quedo atenta para responder cualquier pregunta que tengan. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, doctora Gabriela, quien actuó como procuradora síndica. En este momento se concede la palabra interviniente de control de legalidad a la señorita Zulay Conterón. Gracias, su señoría. Soy la abogada Zulay Conterón y en mi calidad de interviniente en control de legalidad, mi función es revisar que la audiencia se esté llevando a cabo respetando las reglas del proceso y los derechos de las partes, sin entrar a valorar la prueba ni decidir quién tiene la razón. Luego de escuchar todo lo actuado en esta audiencia, deseo informar lo siguiente. En primer lugar, no he visto ninguna vulneración al debido proceso. Tanto la parte actora como la parte demandada pudieron presentar sus pruebas, hacer preguntas, responder y defender sus posiciones sin restricciones. Esto significa que se respetó el derecho a la defensa, a la contradicción y a la igualdad, tal como lo exige la Constitución. En segundo lugar, observo que toda prueba se presentó de manera adecuada, siguiendo las reglas del COGEP. La perito expuso su informe sin interrupciones indebidas y respondió claramente las preguntas de ambas partes. Los testigos también declararon libremente y cada abogado pudo contradecir o aclarar lo que consideró necesario. No hubo incidentes graves, objeciones o situaciones que afecten la validez de la prueba. También es importante señalar que la conducción de la audiencia por parte del señor juez ha sido correcta. El despacho ha mantenido el orden, ha permitido que ambas partes intervengan en igualdad de condiciones y ha aplicado adecuadamente las reglas de la oralidad e inmediación. No se ha observado favoritismos, presiones ni situaciones que afecten la imparcialidad. Por último, quiero recordar que la valoración de la prueba corresponde exclusivamente a usted, señor juez. Mi función no es decidir qué prueba tiene más peso, sino asegurar que se haya presentado de forma legal y respetando los derechos de todos. En ese sentido, puedo afirmar que todo se desarrolló conforme a la ley. En consecuencia, no existen observaciones que cuestionen la legalidad de la audiencia ni que afecten la continuidad del proceso. No tengo nada más que añadir, señoría. Gracias. Con mucho su participación, señorita Zulay Conterón.
Se termina, se da por concluida la audiencia y se acoge la demanda. Muchas gracias a todas las partes presentes.